esta hora de la mañana saludamos a la magíster Diana Castellanos. Ella es subsecretaria de la Zona 8 del Ministerio de Educación. Magíster, muy buenos días, bienvenida, qué gusto saludarla. Muy buenos días, Carlos, Joana, muy buenos días con todos y todas quienes nos escuchan. Es para mí un gusto enorme estar aquí con ustedes. El gusto es nuestro, magíster. Los chicos ya han regresado a las aulas luego de que el COE Nacional aprobó esta petición del Ministerio de Educación, pero lo cierto es que hay una realidad que no solamente es de la Zona 8, es una realidad nacional. No todas las escuelas están listas para recibir a los alumnos de forma presencial. Antes, la subsecretaria, ahora ex subsecretaria Yadira Blackman, que dejó el cargo la semana pasada, si mal no recuerdo, decía que se estaba levantando información en la zona 8 respecto de cuántas unidades educativas necesitan reparación y no pueden recibir a los estudiantes. ¿Esa información ya ha sido levantada? ¿Qué datos tienen ustedes a la fecha? Sí, la verdad es que para nosotros es una enorme alegría y satisfacción, así como para los chicos y chicas, el ya haber iniciado con este retorno a la presencialidad. En este sentido, a partir de las semanas previas y de las revisiones de infraestructura que hemos realizado, se han identificado aquí en Coordinación Zonal 8 entre 30 y 35 instituciones educativas que no prestan las condiciones adecuadas para la infraestructura para brindar este retorno seguro, responsable y planificado. Es importante tomar en cuenta que son entre 30 y 35 instituciones educativas, dado que aquí en la Coordinación Zonal 8 existen ciertas instituciones que funcionan dentro de otras y por tanto se está realizando el análisis de evidenciar si toda esta infraestructura es la que no se encuentra apta para este retorno seguro o si es solamente un sector de la misma. Para cada una de estas infraestructuras de las instituciones educativas que no prestan las condiciones, se están activando los planes de contingencia. Estos planes de contingencia son completos para toda la institución educativa o de forma parcial para ciertas secciones de estas. Siempre tomando en cuenta que el plan de retorno a la presencialidad aprobado durante la semana pasada por el COE Nacional establece que en su primera fase, es decir, aquella que inició el día lunes 22 de noviembre, permite el retorno a la presencialidad de los estudiantes solamente de bachillerato técnico y bachilleratos rurales. Con los demás niveles y subniveles educativos, aún nos encontramos con el plan de continuidad educativa que nos establece que este retorno a la presencialidad es completamente voluntario. Magíster, solo para dejar en claro, han levantado información respecto de 30 a 35 unidades educativas que no tienen las condiciones para recibir a los estudiantes. En este momento están evaluando cuáles están enteramente dañadas y cuáles podrían funcionar parcialmente. Eso es lo que entiendo. Eso todavía está en análisis. Exactamente, estamos en un proceso ya desde hace varias semanas de la infraestructura y de la estructura de cada una de estas 30 a 35 instituciones educativas. Es un trabajo extenso y arduo, dado que requiere un análisis técnico pertinente de cada una de las secciones de la infraestructura educativa. Sin embargo, ya tenemos este número y con esto ya podemos avanzar en los planes de contingencia para que quienes se encuentran en estos bachilleratos técnicos y rurales, en estas instituciones educativas, en caso de tenerlas, puedan acogerse al plan de contingencia y retornar en otras formas a esta presencialidad. Ahora, ¿se ha calculado? Yo creería que no, porque están todavía levantando información, pero más o menos, a grosso modo, ¿cuánto costaría reparar, invertir en la readecuación de estos espacios? La ministra de Educación, María Brown, ha dicho que hay una cifra de 650 millones de dólares para todas las escuelas a nivel nacional. ¿Se sabe, por ejemplo, qué porcentaje se necesitaría, se requeriría para la zona 8? No tenemos todavía el estimado de este porcentaje, considerando que aún nos encontramos en el análisis de la estructura y este es un análisis completamente individualizado y que depende caso por caso. Sin embargo, conocemos y tenemos al tanto que requerimos para toda la infraestructura educativa, tanto para mantenimiento como para estas acciones de cambios estructurales que requieren ciertas infraestructuras, un total de 650 millones de Claro, dólares a a nivel nivel nacional. nacional. Sí, y de estas escuelas, de estas unidades educativas, 30, 35 ha dicho usted, ¿cuántas están en Guayaquil? Bueno, en Guayaquil tenemos un aproximado
si no recuerdo mal, son 22 en la zona del Distrito 8, que corresponde a Monte Sinaí y sectores aledaños, y tenemos de estas aproximadamente 7 adicionales que se encuentran en otras zonas de Guayaquil. Hay una escuela en particular que queda en el sector de las Orquídeas, me parece que es la escuela Tránsito Amaguaña, que funciona todavía en un camper. Los moradores tienen meses pidiéndole al Ministerio de Educación que se intervenga ese espacio urgente porque ese sí está completamente destruido. Y yo me pregunto, ¿no? La idea del camper era provisional, pero se quedó como una medida permanente. ¿Qué va a pasar en particular con esta escuela, Magíster? Efectivamente, tenemos no solamente la Tránsito Maguaña, tenemos una serie de instituciones educativas que justamente su infraestructura se encuentra afectada porque eran campamentos provisionales y obviamente al pasar el tiempo, estos al ser campamentos provisionales sufrieron un desgaste mucho mayor, dado que primero no se recibió mantenimiento durante los últimos 2 años o un poco más, y además la estación invernal aquí en la costa nos perjudica en el sentido de la infraestructura educativa, sobre todo en estos campamentos profesionales. Son justamente estas instituciones educativas las que se encuentran en análisis de estructura para ver qué opciones podemos tener. Hay infraestructuras de estos campamentos que efectivamente no tenemos ninguna alternativa porque son completamente inseguras y no se encuentran en condiciones aptas para ningún tipo de actividad y tendremos que plantear otras alternativas mucho más permanentes para garantizar una infraestructura educativa adecuada. Sin embargo, con cada una de estas instituciones educativas es importante considerar que a medida que vaya avanzando el plan de retorno a la presencialidad, que cumplió su primera fase con los bachilleratos técnicos y bachilleratos rurales, se irán implementando planes de contingencia en los que permitiremos que las y los estudiantes puedan tener otras alternativas de retorno a la presencialidad que no atenten contra su seguridad y que se mantenga este retorno presencial seguro, planificado y responsable. ¿Por qué es tan importante este retorno a la presencialidad? Hemos cubierto ya 2 años de este distanciamiento físico y estas clases no presenciales. Este proceso nos ha debilitado en cierta forma los aprendizajes, porque el aprendizaje se alcanza de forma colaborativa y colectiva. Es por esto para nosotros el empeño de identificar sí estas infraestructuras, dotar de alternativas con los planes de contingencia y sobre todo en aquellas infraestructuras que nos brindan las condiciones, impulsar el retorno a la presencialidad. 7 de la mañana con 42 minutos, estamos dialogando aquí en Caché Noticias con la magíster Diana Castellano, subsecretaria de la Zona 8 del Ministerio de Educación. Mi compañera Joana Ramos se suma a esta conversación. Joana, por favor, adelante. Gracias, Carlos. Subsecretaria, muy buenos días. Gracias por estar aquí en Caché Noticias. Usted ha señalado que en Monte Sinaí específicamente hay 22 instituciones educativas que no estarían en condiciones para recibir a los alumnos, pero de lo que han visto, de lo que ya han hecho el mapeo, ¿cuáles son los principales problemas en estas instituciones? Porque no solamente es de infraestructura, ¿no?, sino también de equipos. Muchas instituciones educativas han señalado que han sufrido robos de los equipos, de las bancas, de las aulas. ¿Qué tienen ustedes? Efectivamente, como lo menciona Joana, buenos días también. Hemos hecho un análisis específico de estas instituciones educativas del Distrito 8 que se identifica para nivel del Ministerio de Educación. Como les mencionaba inicialmente, muchas de estas instituciones educativas son campamentos provisionales que ya cumplieron su tiempo de vida útil y en ese sentido se encuentran las fallas o las dificultades de la estructura o estructurales de estas infraestructuras. Sin embargo, y por otro lado, como es de conocimiento público, tenemos también una serie de actos delictivos que han ido ocurriendo en estas instituciones educativas. No son las únicas y no son exclusivas, pero sí la mayoría de ellas en este sector. Por este motivo, el día viernes pasado, mantuve una mesa de seguridad directamente en Monte Sinaí, en la institución educativa José Icaza, con efectivos y directivos de la Policía Nacional del sector. En esta mesa de seguridad generamos unas estrategias para articular acciones en cada uno de estos territorios que se están viendo afectados por estos hechos delictivos, para que en conjunto el Ministerio de Educación, en sus niveles desconcentrados,
junto con la Policía Nacional en sus niveles desconcentrados, podamos fortalecer la seguridad de las instituciones educativas y sobre todo garantizar que no se afectará en mayor medida estos hechos. Hemos definido una serie de estrategias que apuntan sobre todo a la prevención y disuasión del delito, en donde seguramente en cada una de estas localidades empezaremos también a invitar a la comunidad, porque esta es una actividad corresponsable. Mientras más dueños y empoderados nos sintamos de la institución educativa, más la vamos a resguardar, más la vamos a cuidar y también vamos a evitar que se produzcan estos hechos delictivos. Subsecretaria, pero disculpe que le interrumpa, ¿alcanza el tiempo para hacer todas estas adecuaciones en infraestructura, hacer las compras? Porque ya el siguiente grupo de alumnos ingresaría el 6 de diciembre y luego el 17 de enero, que aunque parezca lejano, bueno, falta poquísimo tiempo. Como les mencionaba en una de las preguntas anteriores que me realizó Carlos, es importante tomar en cuenta que el plan de retorno a la presencialidad cumple una serie de fases. Hemos iniciado, sí, ya con el bachillerato técnico y bachillerato rural el día lunes. Estas instituciones educativas que se encuentran con dificultades a nivel de infraestructura y estructura, sean estas por los hechos delictivos o por temas estructurales de las instalaciones per se aplican planes de contingencia. Estos planes de contingencia nos permiten buscar otras alternativas del retorno a la presencialidad, dado que este retorno es siempre seguro, responsable y planificado. No pretendemos ni tenemos ninguna intención de poner en riesgo a nuestros docentes o estudiantes, sino que más bien estamos generando toda la estructura para brindar esta tranquilidad del retorno a la presencialidad, incluyendo las medidas de bioseguridad que requiere el caso. Subsecretaria, en otro tema, 196 mujeres han sido asesinadas de forma violenta en Ecuador en lo que va del año. Solo en octubre ingresaron 1.058 causas por violencia de género en las unidades de la Judicatura de Guayaquil. A la semana, unas 212 desde las aulas. ¿Qué se está haciendo? Es importante tomar en cuenta que el Ministerio de Educación, desde las instituciones educativas y en cada una de ellas, sean estas particulares, fiscales, fiscomisionales o municipales, genera una serie de estrategias que nos permiten dos cosas. La primera, prevenir los hechos de violencia de género, violencia sexual y violencias en general. Y la segunda, detectar estos hechos de violencia. Es importante tomar en cuenta que nosotros llevamos un registro de los hechos de violencia sexual detectados o cometidos al interior de las instituciones educativas y fuera de ellas. Y en este periodo de no presencialidad hemos dejado de detectar un aproximado de 1.000 casos de violencia sexual cometidos contra niños, niñas y adolescentes. La mayor parte de los casos de violencia sexual que hemos detectado a partir de un sistema que se llama REDEVI, que contamos con este en el sistema educativo nacional, podemos identificar que aproximadamente el 60% de los casos de violencia sexual ocurren por fuera de las instituciones educativas y es la institución educativa la entidad segura en donde niños, niñas y adolescentes pueden manifestar estos hechos de violencia que están viviendo o que conocen en su entorno familiar o comunitario, y de esta manera se pueden activar los protocolos adecuados para protección y garantía de los derechos. Esto también es una razón y un motivo por el que nos importa y nos interesa que podamos retomar la presencialidad. El Ministerio de Educación y el sistema educativo siempre es una entidad protectora que nos permite identificar cuáles son nuestros derechos, conocerlos y además conocer cuáles son los mecanismos que podemos articular en casos de sentirnos vulnerados o vulneradas. En este sentido, hemos tenido la lamentable información de todos estos casos de femicidio que seguramente pasaron por un tema de violencia contra la mujer o violencia de género previos que no pudieron ser detectados y que tal vez si es que estábamos en la presencialidad los hubiéramos podido evitar. Es importantísimo para la prevención de violencia de género y violencia sexual que podamos contar con estas herramientas desde las primeras de infancia. Y para esto necesitamos el retorno a la presencialidad para fortalecer estos procesos de aprendizaje que se dan de forma colectiva, porque es en conjunto donde aprendemos a tener opiniones distintas, a valorar la equidad de género, a descubrir que todas las personas somos capaces de cumplir nuestros sueños y acceder a ellos si es que trabajamos y nos esforzamos
y sobre todo si tenemos una garantía de derechos. Importante ver esta problemática desde la escuela, desde las instituciones educativas para cambiar esta realidad tan penosa. Diana Castellano, subsecretaria de la Zona 8 de Educación, muchísimas gracias por estar aquí en Caché Noticias. Muchísimas gracias a ustedes, Carlos y Joana. Un gusto enorme haber podido compartir este espacio junto a todos ustedes, Radio Escucha.